1492. Olvídate del encuentro de los dos mundos. Lo que pasó en 1492 fue una invasión brutal. Algo así como la Guerra de los Mundos. Esa película, cuando los aliens llegan a la Tierra y de la nada destruyen todas las ciudades. Algo así. En 100 años, el 95% de la población indígena. El 95%. Las cosas eran un caos. Los españoles se peleaban entre ellos por el poder y el oro. Cortés contra Narváez en México, Pizarro contra Almagro en Perú, y en Colombia no fue diferente. Quesada, Belalcázar y Federman, tres conquistadores que llegaron al mismo tiempo al territorio chipcha. ¿Coincidencia? No, codicia. Bueno, ¿y de dónde era realmente Colón? Genovés, catalán, judío converso, no importa. Lo que importa es a quién engañó. Colón les prometió a los reyes católicos nuevos fieles y oro a montones. Les vendió la idea de llegar a China por el otro lado del mundo. El problema era Constantinopla. Esta había caído en manos de los turcos otomanos. El comercio con Asia estaba bloqueado para los cristianos. Colón ofrecía una solución. Colón creía que había llegado a la India, por eso llamó indios a los habitantes de estas tierras. Un error geográfico que cambió la forma en que se narra la historia. Luego, un cartógrafo alemán le puso América a este continente por Américo Vespucio, otro explorador. Así de confusa fue la cosa. Y antes de la llegada de los españoles, en lo que hoy es Colombia, vivían entre 80 y 100 pueblos diferentes. Taironas, muiscas, quimbayas, zenúes, calimas, un mosaico de culturas. Algunos estaban en la edad de piedra, otros tenían organizaciones sociales complejas, pero ninguno conocía la escritura, o de los que tengamos evidencia. Desde el Caribe hasta el altiplano cundiboyacense, pasando por el Valle del Cauca y la selva amazónica, un territorio inmenso y diverso. Al principio, acá llegaron marinos andaluces y funcionarios de la corona. Y ojo, muchos de los que vinieron no sabían trabajar, por eso necesitaban esclavos. Al principio solo podían viajar los súbditos de Castilla, pero llegaron muchos marranos, de contrabando. Colón y Quesada podrían haber sido algunos de ellos. El Papa Alejandro VI, un Borgia nada menos, dividió el Nuevo Mundo entre España y Portugal, como si fuera una pizza. La pizza donde no caía el sol. Los españoles usaron los mitos indígenas a su favor. Hasta que estos no vieron morir a los peruanos españoles, no se dieron cuenta de que no eran dioses. La corona española se oponía a la esclavitud. Decían, se obedece pero no se cumple. La encomienda, que supuestamente era para proteger a los indígenas, se convirtió en una forma de explotación brutal. Por otro lado, los conquistadores se peleaban por todo: el botín, las tierras, los indios. Pedro Fernández de Lugo envió a Gonzalo Jiménez de Quesada a explorar el río de Magdalena. Lo envió con 800 hombres. Llegaron 167 al altiplano en donde ahora se ubica Bogotá. Una travesía que parecía más una masacre. En ese altiplano vivían los chipchas o muiscas, un pueblo que se organizaba en una federación. Quesada mataba a los líderes indígenas y se aliaba con sus descendientes, y antes de matarlos les leía el requerimiento, un documento absurdo para justificar que no se estaban cometiendo los peores pecados. Quesada, Federman y Belalcázar llegaron al altiplano casi al mismo tiempo, cada uno por su lado. Los tres buscaban el dorado. Quesada entró por Vélez, Federman por el páramo de Sumapaz, una ruta similar a la que utilizaría Bolívar más o menos por allá en 1819, y Belalcázar por el Tequendama. Belalcázar llegó luego de fundar Popayán y Cali, y después de arrasar con todo lo que encontró a su paso. Ninguno de los tres venía con derecho a conquistar estas tierras, así que se fueron a España a pelear, evitando a sus jefes. Antes de irse, fundaron Santa Fe de Bogotá, la cual terminó siendo fundada como 3 veces entre 1538 y 1539. Y Quesada empezó a hablar del nuevo reino de Granada.
A ninguno le fue bien en el pleito en España, pero Quesada logró volver para seguir peleando por sus encomiendas y para buscar otra vez el dorado. El territorio se empezó a llenar de españoles pobres que buscaban fortuna. Sus principales opciones: casarse con la hija de un terrateniente o con una viuda rica, o meterse en la corrupción de la burocracia. Medio siglo después de la llegada de Colón, la palabra conquista se cambió por pacificación y empezaron a traer más esclavos de África. El imperio español, donde no se ponía el sol, empezó a decaer. Los piratas y otras naciones le quitaban territorios. Desde España nombraban presidentes para gobernar el nuevo reino de Granada, pero cada uno llegaba con su séquito de corruptos y los encomenderos se resistían a cualquier intento de control. Quesada, después de volver de España, se convirtió en uno de los líderes de los encomenderos que presionaban a los presidentes nombrados por la corona. Los presidentes y oidores se enfrentaban a acusaciones constantes, tenían que volver a España a defenderse y muchos perdían la cabeza allá. Y aquí viene lo más loco de todo. ¿Saben qué? Mucha de esa pelea por la tierra, esa corrupción, esa desigualdad de la colonia sigue pasando hoy en Colombia 500 años después. Piénsenlo, la tierra en Colombia, desde esa época, está en manos de unos pocos, lo cual, sin las reformas y revoluciones necesarias, ha generado más conflictos que soluciones. Que los encomenderos se quejaban por los impuestos de cada nuevo presidente, qué curioso tono de reforma tributaria, o para más reciente, qué tono de impuesto de timbre. Y la corrupción, funcionarios que llegan a robar, esto tampoco suena muy nuevo. Parece que el único cambio es que ya no todos pierden la cabeza por las acusaciones. Así que, amigos de Máximo, esta no es solo historia vieja. Es la historia que explica por qué Colombia es como es. Y si queremos cambiarla, tenemos que entenderla. Comenten, ¿qué más se les ocurre que siga igual desde la colonia? Suscríbanse y compartan y nos vemos en el próximo episodio de Máximo.